Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor. Queridos amigas y amigas, les extendemos un cálido saludo desde Temuco, Chile, y les damos la bienvenida a Radio Gracia y Paz. Hoy, emocionados, inauguramos nuestro programa Lecturas y Meditaciones. Este espacio está diseñado para sumergirnos en las profundidades de la Escritura y confiamos en que se convierta en una fuente de meditación y enriquecimiento para todos nosotros mientras transitamos este viaje como peregrinos y extranjeros en este mundo, esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor para llevarnos al lugar que ha preparado en la casa del Padre. En Lecturas y Meditaciones exploraremos una variedad de temas presentes en las Escrituras y compartiremos fragmentos de lecturas de autores que a lo largo de los siglos han dejado una profunda huella con sus escritos. Estos autores han sido una fuente de inspiración para muchos y confiamos en que también lo serán para nosotros. No buscaremos ser audiolibros, sino más bien ofrecer lecturas selectas que refrescarán nuestros corazones. Queremos que este programa alcance a tantas personas como sea posible, y para lograrlo te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, nuestro canal en WhatsApp y en nuestro canal de YouTube. Tus oraciones son un apoyo invaluable para nosotros mientras compartimos la sabiduría contenida en las páginas de la Biblia y las enseñanzas de autores que han iluminado el camino de la fe a lo largo de la historia. Para estar al tanto de nuestra programación, visita nuestro sitio web en radiograciaypaz.cl. Ahí encontrarás información detallada sobre los horarios y contenidos de nuestros programas. Antes de comenzar, te invitamos a escuchar el siguiente himno. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sin luz y vida, son sostén y guía, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio según Juan, que comienza con estos versículos, difiere en muchos aspectos de los otros 3 evangelios. Contiene muchas cosas que estos omiten y omite muchas cosas que estos contienen. Se puede aducir fácilmente buenas razones para esta falta de similitud, pero baste con recordar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron bajo la inspiración directa de Dios. En el plan general de sus respectivos evangelios y en los detalles particulares, en todo lo que hacen constar, los 4 fueron igual y completamente dirigidos por el Espíritu Santo. En cuanto a las cuestiones que Juan fue especialmente inspirado a relatar en su evangelio, bastará un comentario general. Las cosas que son peculiares a su evangelio están entre las más preciosas posesiones de la Iglesia de Cristo. Ninguno de los autores de los 4 evangelios nos ha dejado iguales declaraciones acerca de la divinidad de Cristo, de la justificación por la fe, de los oficios de Cristo, de la obra del Espíritu Santo y de los privilegios de los creyentes como las que leemos en las páginas
de este Evangelio. Sin duda, Mateo, Marcos y Lucas no han guardado silencio en cuanto a estos importantes asuntos, pero en el Evangelio de Juan salen a la superficie de manera destacada, de forma que cualquiera puede leerlo. Estos 5 versículos que tenemos ante nosotros contienen una afirmación sublime y única concerniente a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Es incuestionable que a Él se refiere Juan cuando habla de el Verbo. Sin duda, existen alturas y profundidades en esta afirmación que escapan al entendimiento humano. Y sin embargo, hay gran cantidad de lecciones en ella que todo cristiano haría bien en atesorar en su mente. En primer lugar, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Juan nos dice que en el principio era el Verbo. No comenzó a existir cuando fueron creados los cielos y la tierra. Mucho menos comenzó a existir cuando el Evangelio fue traído al mundo. Ya tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Existía al principio, cuando fue creada la materia y antes de que comenzara el tiempo. Él era antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Era desde toda la eternidad. En segundo lugar, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es una persona diferente de Dios el Padre y no obstante, uno con Él. Juan nos dice que el Verbo era con Dios. El Padre y el Verbo, aun siendo 2 personas, están unidos por una unión inefable. Allí donde estuvo el Padre desde toda la eternidad, estuvo también el Verbo, Dios el Hijo, con igual gloria, majestad, igualmente eterna, y siendo, no obstante, una única deidad. Se trata de un gran misterio. Bienaventurado aquel que es capaz de aceptarlo como un niño pequeño, sin tratar de explicarlo. En tercer lugar, aprendemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Juan nos dice que el Verbo era Dios. No era un mero ángel creado o un ser inferior a Dios el Padre e investido por Él con poder para redimir a los pecadores. No era en nada inferior al Dios perfecto, sino igual al Padre en lo tocante a su deidad. Dios de la sustancia del Padre e engendrado antes de los mundos. En cuarto lugar, aprendemos que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Juan nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lejos de ser una criatura de Dios, como algunos herejes han afirmado equivocadamente, es el ser que creó los mundos y todo lo que contienen. Él mandó y fueron creados. Salmo 148:5. Por último, aprendemos que el Señor Jesucristo es la fuente de toda vida y luz espirituales. Juan nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la única fuente eterna de la cual los hijos de los hombres han obtenido siempre la vida. Toda la vida y luz espirituales que tuvieron Adán y Eva antes de la caída procedía de Cristo. Toda la liberación del pecado y de la muerte espiritual que todo hijo de Adán ha disfrutado desde la caída, toda la luz de la conciencia o del entendimiento que cualquiera haya recibido ha fluido de Cristo. La inmensa mayoría de la humanidad en todas las épocas ha rehusado conocerle, ha olvidado la caída y su necesidad personal de un Salvador. La luz ha estado resplandeciendo constantemente en las tinieblas. La mayoría de ellos no la comprendieron. Pero cuando algún hombre o alguna mujer de los incontables millones de personas de la humanidad ha tenido vida y luz espirituales, se ha debido a Cristo. Este es un breve resumen de las principales lecciones que parecen contener estos maravillosos versículos. Hay mucho en ellos, incuestionablemente, que escapa a nuestra razón, pero nada es contrario a ella. Hay mucho que no se puede explicar y que debemos conformarnos humildemente con creer. No obstante, nunca olvidemos que hay claras consecuencias prácticas que fluyen del pasaje y que nunca podremos captar con suficiente firmeza o conocer suficientemente bien. Conocemos por un lado la extrema gravedad del pecado,
Leamos con frecuencia estos 5 primeros versículos del Evangelio según Juan. Destaquemos la clase de persona que tenía que ser el Redentor de la humanidad para poder proporcionar redención eterna a los pecadores. Si nadie que no fuera el Dios eterno, el Creador y preservador de todas las cosas, podía quitar el pecado del mundo, sin duda el pecado tiene que ser mucho más abominable a los ojos de Dios de lo que la mayoría de las personas suponen. La correcta medida de la gravedad del pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores. Si Cristo es tan magnífico, entonces el pecado ha de ser sin duda algo muy grave. Conocemos, por otro lado, la fuerza del verdadero fundamento para la esperanza del cristiano. Leamos una y otra vez estos 5 versículos del Evangelio según Juan. Destaquemos que el Salvador en quien el creyente debe confiar es nada menos que el Dios eterno, el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos aquellos que acuden al Padre a través de Él. Aquel que estaba con Dios y era Dios es también Emmanuel, Dios con nosotros. Demos gracias a Dios porque quien nos ayuda es uno que es poderoso. Salmo 89, 19. Nosotros somos grandes pecadores, pero en Jesucristo tenemos un gran Salvador. Él es una fuerte piedra angular, capaz de soportar el peso del pecado del mundo. Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 6, nos dice: el que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día.